lo contrario, ¿no? Ustedes han ido a Sam's, me imagino todos, ¿no? Y ven ahí unas pequeñas grúas que andan moviendo, bajando paquetes, ¿sí? Que nos andan luego anunciando con el pip, 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 que ahí viene un carrito y una persona manejando y como con unas tarimas bajan o suben o acomodan productos, ¿sí? Ahí quiero pensar que efectivamente se están utilizando algunos actuadores tipo pistón, de tipo hidráulico, y si no, con ciertas características del hidráulico, que justamente en esos casos pues no se requiere que el movimiento sea muy rápido, ¿no? Porque entonces imagínense todo lo que se pudiera ocasionar. Entonces, como medida de seguridad, además, se puede decir que no es para movimientos, en este caso, ni excesivos ni rápidos como tal, pero sí mayor precisión y repetitividad manejando cargas importantes. Precisión más que el actuador neumático, pero menos que el actuador eléctrico. Eso es importante recalcar, ¿sí? Si al igual que en los neumáticos se divide en dos, que serían los rotativos y los lineales, conocidos como motores y cilindros, ¿sí? Para el caso de los cilindros, es lo que les decía el día de ayer, estos están asociados a un elemento que complementan el lazo de control, que es la válvula que sirve para controlar precisamente el flujo ya sea en el caso de los neumáticos del aire o en el caso de los hidráulicos del fluido. Dice la válvula que controla el flujo del fluido, en este caso en los hidráulicos, a una cara u otra del pistón, en uno u otro, dependiendo el tipo de pistón y el tipo de circuito que queremos hacer o el lazo de control que queramos hacer. Provocando la diferencia de presión necesaria para el desplazamiento y constituyen un buen elemento accionador para un sistema de servomotor que requiera desplazamientos lentos y potentes. Servocontrol, perdón, ya leí mal, de servocontrol. Aquí lo contradice justamente, si se fijan, desplazamientos lentos, pero potentes, ¿sí? Entonces, cuando veamos que un actuador es rápido, debemos descartar definitivamente al hidráulico, ¿sí? Repito, muy a pesar de que algunos autores digan que sí, que es para movimientos rápidos. Pues ahora sí que depende del tipo de actuador, si es pequeño, si es grande y sobre todo el tipo de aplicación. Pero en términos generales es para movimientos propiamente lentos, ¿sí? Entonces, por ahí ya aparece ese concepto de válvula, que probablemente en los videos lo vimos, pero tal vez en la definición al principio lo veían o lo mencionaban algunos autores como un actuador, pero recuerden que la válvula no es un actuador, es un componente justamente que complementa o que siempre va a ir asociado con el actuador, sea cilíndrico o tipo motor, lineal o rotativo. Ahora, los actuadores hidráulicos rotativos, ¿sí? Dice, para hacer funcionar el actuador hidráulico se conecta la presión hidráulica a uno de los lados del émbolo o veleta. ¿Se acuerdan que ayer nos mostraba un video los actuadores rotativos y que seguía estando el émbolo tal cual, y se ensamblaba lo que era el componente para poder generar el movimiento circular o rotativo? Ojo, entonces podemos encontrar actuadores rotativos de esa forma o completamente solo con paletas o veletas, ¿sí? Dependiendo cómo está constituido, si ustedes recuerdan, esto va a permitir el tamaño del ángulo que se genere. Entonces, bueno, generando una fuerza en sentido de la expansión o hacia dónde fluye el líquido, pues que va a depender cómo se mueve el émbolo,
del cilindro si es que está compuesto por ambos elementos. Mediante un dispositivo mecánico, ahí es, puede ser, ya lo vimos, piñón, cremallera, yugo escocés, veleta, es como vamos a lograr que se transforme ese movimiento rectilíneo en rotativo, ¿sí? Pero también, dependiendo de lo que se utilice, va a ser el que nos dé la característica del ángulo que se pueda mover o que en el que se va a mover. Definitivamente que el torque o la fuerza con el que pueda arrancar va a ser directamente proporcional a la presión que se le ejerza al aceite o a la presión con la que esté trabajando el actuador, igual que en los cilíndricos. Sin embargo, puede variar de acuerdo a la posición actual del actuador si el actuador es de yugo escocés. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Para que si alguien no ubica qué es ese yugo escocés, pues nos quede más claro. Nos vamos a ir viendo. Bien, en el caso entonces de esos motores, acá nos habla del actuador rotativo igual, específicamente ya los motores, bueno, los podemos encontrar de esa manera. En realidad, esta es la parte. Ese es un actuador de veleta rotatorio doble, que significa que puede ir en ambos sentidos o puede controlarse el sentido del giro del motor, ¿sí? Análogamente, dice, a los motores neumáticos son dispositivos simples y robustos, no presentan problemas de refrigeración, aportan sobrecargas sin consecuencias posteriores. Este va a servir para cargas mayores. Puede ser regulable su velocidad de rotación y puede también controlarse el sentido del giro, dependiendo del tipo de motor que sea. Así como hablábamos de que en los cilindros había de simple efecto y doble efecto, en el caso de los motores también puede haber en un solo sentido o dos sentidos, que también lo vimos en uno de los videos del día de ayer. Creo que alguien comentó algo, levantó la mano o solo fue presente. Yo Fue levanté la presente, mano, creo. maestro. Cristian, diga. Gracias. Tenía duda por, como usted comentaba que ayer vimos en el video de ayer, nos salió uno pues parecido, pero que era de aspas, si mal no recuerdo. Bueno, Paletas, giraba creo. a ese de paletas, pues yo encuentro una similitud aquí en este que estamos viendo ahorita, pero me imagino que pues la función era de aquel, de que muy diferente a este. Pero mi duda es esta, que ¿cuál usted consideraría que genera más fuerza? Si buscamos potencia, siempre nos vamos a ir por los hidráulicos, siempre, ¿sí? Ok, Porque podemos tener, vaya, lo podemos adaptar o podemos encontrar actuadores hidráulicos que soporten pues bastante peso. En cambio, en el neumático va a ser muy complicado que igualemos esa carga. En los eléctricos, si nos vamos a los motores eléctricos puramente, pues nos vamos con un motor de corriente alterna, grande y potente, y bueno, sí va a tener el arranque y el torque que pudiera tener el hidráulico. Nada más que en el caso del motor va a estar limitado a todos los componentes que le tengamos que agregar para poder generar el movimiento de acuerdo a como lo queremos, porque recuerden que en el motor eléctrico su limitante es que es rotativo nada más, ¿sí? Pero si yo quiero un movimiento lineal o rectilíneo, pues tendré entonces que adaptar ese yugo escocés tal vez o un piñón y cremallera, agregarle cadenas, agregarle poleas tal vez que permitan generar ese tipo de movimientos. Entonces, definitivamente, tal vez sería complicado establecer una regla como tal para decir, en estos casos siempre va a ser esto, porque como los casos son tan variables realmente, o las aplicaciones pueden ser todo lo que nos podamos imaginar, tal vez no podemos decir o tal vez más bien generalizar sí, pero especificar
o ser muy específicos, no. Por lo tanto, si yo digo cada vez que se requieran soportar grandes cargas o levantar grandes cargas, pues entonces el hidráulico, ¿no? Cuando yo quiera la mayor precisión, pues van a ser los eléctricos, que serían los motores eléctricos. Si yo necesito simples movimientos de ida y vuelta, entrada, salida, lineal, el neumático será el más adecuado. Pero luego entra el factor económico, ¿no? Porque si yo comparo un servomotor con un actuador neumático, pues va a ser más económico comprarme un servomotor. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues agregarle esa parte que no tiene el actuador eléctrico, que es acondicionar para que el movimiento que yo deseo que se genere, se haga. Entonces necesita ahí que le echemos un poquito de creatividad, un poquito de mecánica, de teoría mecánica, para generar el movimiento adecuado. Pero probablemente, vamos a suponer que es un simple empuje de algo. Y dices, pues sí, el neumático, sí es el para el prototipo, por ejemplo, ¿verdad? El neumático, pues, es el más adecuado. Y más, si lo pongo como electroneumático, pues ya tengo manera de controlarlo por medio de la computadora. Perfecto. Pero yo nada más necesito un empuje y es para un prototipo. Pues la verdad es que yo digo, pues mejor compro un servomotor que me va a costar a lo mucho 500 pesos, pero que ya ahorita creo que están como en 300, ahí en Mercado Libre, que comprar un actuador neumático que me va a costar probablemente 2,000, 3,000 pesos. Y que voy a necesitar un compresor, y que voy a necesitar esto y esto y esto, y ahí le vamos agregando y entonces se nos hace todavía más caro. Desde luego que esto es como para un ejemplo de un prototipo, pero pues si ya lo voy a llevar a la industria, pues ahí sí le podemos invertir lo que sea necesario, ¿no? En una de las, creo que de las diapositivas anteriores se manejan algunos datos en cuestión de carga o de peso que soportan. Entonces, ese dato nos puede servir para determinar. Pero de forma general, si yo quiero soportar una buena cantidad de peso, un peso elevado, hidráulico. Esa es la característica principal, por su propia robustez. Ahorita en el video se ven, de hecho, algunos actuadores hidráulicos que dicen, caray, yo nunca lo había visto como un actuador, pero que sin embargo es un actuador. Dice aquí que en general los motores hidráulicos pueden ser de engranaje, de aletas, de pistones, y de pistón puede ser de pistón axial o pistón radial. Cada uno de ellos los vamos a ver como por separado, al menos la imagen, que es parte de lo que yo les pido ahí en la tabla comparativa, que busquen la imagen, una foto de cada uno de estos subdivisiones para que al menos las identifiquemos a través de esa imagen. El motor de engranaje, por ejemplo, ¿qué características tiene? Son sencillos, económicos, presentan un bajo par de arranque y un rendimiento global inferior al 80%. Son motores de cilindrada constante, pueden tener esa parte cilíndrica. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que yo creo que les acabo de mencionar? Por lo que preguntaba Cristian. Aquí nos puede dar un poquito de más información como para poder elegir, ok, es el hidráulico, pues ¿cuál de los hidráulicos, cuál sería el más conveniente, ¿no? Recuerden que debemos de tomar en cuenta ahí, pues lo que soportan, la carga y el tipo de movimientos que nos pueden generar, ¿sí? Motor de aleta, prácticamente igual como funciona un motor neumático. El motor de pistones permite obtener pares más importantes. Su cilindrada puede variar, pues el tamaño del cilindro puede ser variable. Su rendimiento volumétrico es mayor, aunque no
aunque su construcción es más compleja, definitivamente no. Bueno, es que ya les iba a volver a decir, en el video, en algunos videos lo vamos a ver cómo trabaja. Los motores hidráulicos de pistón axial, recuerden que es axial o radial, permiten obtener velocidades de rotación del orden de 4.500 revoluciones por minuto y en general precisan de reductores para proporcionar velocidades bajas. Recuerden que los reductores es uno de los elementos que se debe de considerar cuando hablamos de actuadores. Los motores de pistón radial son especialmente adecuados para aplicaciones que precisan un par de accionamiento importante a baja frecuencia de rotación, siendo adecuados para máquinas y herramientas. O sea que es para más potentes, pero que no necesariamente van a ser rápidos. Bueno, si yo lo proyecto no van a escuchar, entonces le voy a pedir, si Julián está en condiciones de apoyarnos, para compartirlo. De todos modos tienen el link, para si ustedes lo quieren guardar ese link, está aquí de todos modos en la presentación. Y no se las subí, se las iba a subir al Face, pero ya quién sabe qué horas llegó el Face que ya ni me acordé, la verdad. Como a las 5. Ya sé, es que entré justamente a una reunión con algunos para lo de la jornada académica y ya salí como a las 8:30 de la reunión. Sí, a las 5 justamente entré a esa reunión. No, pues se me fue todo el día. Bien, listo, Julián. Sí, sí está Julián. Sí. Hidráulico capaces de transformar la energía hidráulica. Existen unidades de accionamiento hidráulico capaces de transformar la energía hidráulica en un movimiento lineal. Se trata de los cilindros. Los motores hidráulicos producen un movimiento de rotación. Empecemos por los cilindros hidráulicos. El cilindro de simple efecto. Aquí vemos un cilindro de simple efecto con su respectivo símbolo. Vemos que está dotado de una conexión para el conducto de servicio. Observemos cómo funciona. Cuando fluye aceite hacia la cámara, se genera una presión de trabajo y el émbolo avanza. Este cilindro únicamente puede trabajar en una dirección. Aunque ahora baje la presión, no pasa nada. El émbolo solo vuelve a retroceder cuando se aplique sobre él una fuerza desde fuera. Dicho sea de paso, el émbolo no es capaz de separar al 100% las dos cámaras del cilindro. Así, en el transcurso del tiempo, va entrando algo de aceite en la cámara que no está sometida a presión. Este aceite es guiado hacia el depósito a través de un tubo para aceite de fuga. En esta imagen apreciamos un cilindro de simple efecto, utilizado para el accionamiento de un elevador de tijeras. La recuperación de la posición normal está a cargo de una fuerza exterior, en este caso originada por el peso de la plataforma. Algunos cilindros de simple efecto están dotados de un muelle para retroceder. Estos cilindros, que presionan al avanzar, retroceden por efecto de la fuerza del muelle. El cilindro de simple efecto de este elevador es llamado cilindro sumergible. En este casi el émbolo es al mismo tiempo el vástago del cilindro. Esta construcción es sumamente resistente y en consecuencia resulta ideal para mover grandes cargas. Por esta razón, las plataformas elevadoras frecuentemente están dotadas de cilindros sumergibles. El cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto se distingue por sus dos conexiones útiles. Veamos cómo funciona. El cilindro de doble efecto es sometido a presión alternadamente en ambos lados para ejecutar los movimientos de avance y retroceso. Ello significa que puede ser utilizado para realizar trabajos en ambas direcciones, es decir, para empujar y tirar.
El cilindro retrocede más rápidamente que avanza. ¿Por qué? Aquí vemos por qué. La cámara del lado del vástago es más pequeña. Además, la superficie útil del émbolo es más pequeña por la presencia del vástago. En la práctica se suelen utilizar cilindros con una relación definida entre las dos superficies del émbolo y, en consecuencia, entre los volúmenes de las dos cámaras. Tal relación suele ser de exactamente 2:1. Estos cilindros son denominados cilindros diferenciales. De lo dicho se deduce lo siguiente: si la fuerza F1 igual a P por A y si la fuerza F2 igual a P por A entre 2, ello significa que la fuerza vigente en el movimiento de retroceso es la mitad de la fuerza aplicada al avanzar. Sin embargo, la cámara del lado del vástago, teniendo la mitad del volumen y siendo igual al caudal volumétrico, se llena en la mitad del tiempo con aceite. Ello significa que el émbolo retrocede a la doble velocidad. Asimismo, el caudal volumétrico de aceite de reflujo también es el doble, porque necesariamente tiene que refluir la doble cantidad de aceite en el mismo tiempo. Por ello se produce una presión dinámica. Estas circunstancias tienen que tomarse debidamente en cuenta al elegir un cilindro hidráulico. En el caso de este cilindro especial para una prensa, el vástago casi tiene el mismo diámetro que el émbolo. En consecuencia, la diferencia entre las dos superficies del émbolo es extremadamente grande, por lo que para que retroceda el émbolo solo es necesario un caudal volumétrico relativamente pequeño. La velocidad del émbolo tiene que ser igual en ambos lados en este sistema de dirección hidráulica, ya que los movimientos tienen que poder ejecutarse con la misma rapidez hacia la derecha o hacia la izquierda. Por esta razón se optó en este caso por un cilindro homocinético. Se trata de un cilindro con vástago doble. Este tipo de cilindros ofrece la ventaja de poder ejecutar movimientos en ambos lados. El cilindro telescópico es un cilindro de carrera grande y a pesar de ello de poca altura. Estos cilindros son ofrecidos en versiones de efecto simple y doble. A continuación, fijémonos en los motores hidráulicos. Básicamente funcionan igual que las bombas hidráulicas, solo que al revés. El aceite sometido a presión se encarga de poner en movimiento dos ruedas dentadas engranadas entre sí. El aceite fluye a lo largo de la pared de la cámara y pierde casi totalmente su presión porque ya solo tiene que superar la resistencia del conducto que lleva hasta el depósito. La capacidad de absorción, V, es un parámetro importante en los motores hidráulicos, puesto que indica la cantidad de aceite que es capaz de absorber el motor en cada giro. Las revoluciones N se calculan dividiendo la cantidad de aceite por la capacidad de absorción. Además, cuando se efectúan cálculos relacionados a instalaciones hidráulicas, siempre deberán tomarse en cuenta las fugas de aceite. Este motor hidráulico ejecuta los movimientos del carro de una grúa pórtico, para lo que transforma la energía hidráulica en energía mecánica, desarrollando un movimiento giratorio. Perdón. Gracias. Gracias, Julián. ¿Qué les pareció? Si se fijaron ya en la aplicación, pues nada que ver con un actuador neumático, ¿verdad? Regularmente no vamos a ver un actuador neumático de ese tamaño o que vaya a soportar esas cargas. ¿Por qué? ¿Te acuerdan? Lo veíamos en los neumáticos. No tienen tanta potencia. Ajá. ¿Y por qué es esa carencia? Por ahí se dijo, ¿no? En los videos, y es como que hasta por lógica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa potencia? ¿Están dormidos? A ver, Carlos Ochoa.
No me acuerdo, maestra. Estoy tratando de... Bueno, lo puse ahorita de nuevo el video acá en mi compu. ¿Por qué se imagina? ¿O quién se ¿No imagina? es por la presión del aire comparada con la del aceite? Así es, ¿no? Nada más por eso ahora sí que la densidad, ¿no? Es precisamente por una propiedad física, ¿no? No podemos comparar el hecho de comprimir aire, pues no va a generar la misma presión que se pueda generar cuando se hace presión con el aceite, ¿sí? De hecho, también por esa razón se utiliza el aceite. Mucho mejor que si se utilizara agua, por ejemplo. ¿Sí? Porque por la misma característica, ¿no? Que la presión del aceite va a generar una potencia mayor que la que pudiera generar el agua. Bien. Eh, voy a poner este video. Este no tiene sonido, nada más es una musiquita, así que no va a haber mucho problema. Me gustaría que le presten bastante atención y que me platiquen qué ven de diferente con los que estamos viendo hasta ahorita. O igual si quieren musiquita se la paso a Julián para que se los comparta él. Pero es una musiquita nada más. Que alguien cante. O que nos cante alguien. Oigan, por cierto, bueno, ahorita les digo. En los videos anteriores, voy a hacer un preámbulo. En los videos anteriores aparece una marca que es Festo. Festo es de las iniciadoras y de las precursoras y de las actuales empresas que manejan o fabricantes de actuadores, tanto neumáticos, hidráulicos y electroneumáticos. Los electrohidráulicos no los usé y la verdad, les soy sincero, no sé si existan electrohidráulicos. Buen punto. Pero de hecho, Festo tiene muchas áreas de apoyo, entre ellas la capacitación de personal y también el área académica. Da cursos a estudiantes y provee también de equipo para hacer prácticas, que son las que están ahí en el ICBI. Sí, que ya bueno, ojalá podamos ir a verlas. Y por aquí va a aparecer otra marca, pero bueno, no es comercial ni llevamos comisión ni mucho menos, ¿no? Pero para que sepamos que justamente se trata de una marca. Vamos a revisar entonces este video y ya ustedes me comentan qué ven de diferente con cualquier aplicación, constitución o características que hemos visto hasta ahorita en esos otros videos anteriores. Igual pueden ver palabras que se les hagan raras o que no conozcan.
Sí se acabó, ¿verdad? Sí, ya se acabó. Ok. No vaya a ser que se haya ido y me perdí de algo. Ok. Bueno. ¿Qué encuentran de diferente en este caso? ¿Cuál es la diferencia? Estos se pueden programar, ¿no? Y también pueden hacer movimientos de cualquier tipo a comparación de los otros. Bueno, que están limitados a que tenemos que poner, usar como cremalleras y otras cosas si queremos diferentes movimientos, ¿no? Y estos, a lo que entendí, se pueden programar y eso. Así es. Se pueden programar. No es que necesariamente por sí solos hagan cualquier tipo de movimiento, sino si se percataron, hay elementos que se van adaptando, ¿verdad? Y hay flexibilidad para irle agregando cualquier otro elemento y poder generar ese tipo de movimientos, efectivamente. ¿Qué más? Que eran modulares. Exactamente, gracias a eso es precisamente lo que acabamos de decir, ¿verdad? Podemos irle incluyendo dependiendo de lo que necesitemos. ¿Qué más? No sé si podría ser que son más precisos. Va a haber mayor precisión, exactamente los movimientos pueden estar más controlados, ¿verdad? ¿Qué más? Haciendo énfasis en lo que dijo mi compañero Adrián de programación, utilizan dos tipos de programación, la de por puntos y por puntos multieje. Exacto, por ahí se mencionó esos dos, ¿verdad? ¿Qué se entiende por eso, chicos? ¿Quién habló? ¿Paola, Fernanda? No alcancé a ver. Michelle. Michelle, sí, ya decía yo. ¿Qué se entiende por esas dos opciones de programación? Supongo que una es como, pues va dirigida nada más a una sola acción, por decirlo así, y ya cuando hablamos de multieje es cuando ya utiliza más, pues más bracitos, por decirlo así. Está muteada, maestro. Pues el de multieje supongo que se mueve como que en un plano de hacia cualquier punto con coordenadas. Pues ya dijeron lo que iba a decir, maestra. La modalidad, que es programable, me acuerdo que también había como, decía que eran impermeables y no sé, que aguantaban más a la intemperie o algo así. Muy bien. De hecho, sí, pues son más, se les identifica también como robustez, ¿sí? Por el hecho que pueden soportar altas temperaturas, humedad y otro tipo de cuestiones. Si se fijaron, hasta pareciera que están más encapsulados, ¿no?, que los otros. Sí, en el caso del neumático y el hidráulico, si lo comparábamos, la robustez del hidráulico en comparación al neumático también es visible, si lo vieron en las imágenes, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta este otro, pues definitivamente también, porque en realidad son productos más novedosos, pero hay una característica que nadie ha dicho y que es precisamente lo que lo distingue y de todo esto que acaban de decir. ¿Cuál sería?
Está bien caro. ¿Cómo crees? Pues siempre una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? A ver, Diego. Mm, Lo agarré dormido, se durmió cuando no, el no, no. video. No, 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 no. Sí lo está viendo. Solo que ok. no se me ocurre una aquí que diferencie demasiado. Tal vez el precio. Precio, dijo Julián también. A ver, Brailovsky. Vi dos cositas, no sé si estaban bien, pero bueno, por lo del video era que se podía estar controlando. Vi a alguien que tenía una tablet como que estaba moviendo. Más allá de que sea programada, pues también puede ser que se puede manipular en diferentes tiempos. Y se miraba como que mandaba datos, como que lo que está haciendo como, no sé, notas o agarrando datos del... Registro de datos, ¿va? Ujú. Y todo eso que ustedes han dicho viene a consecuencia de algo importante que es con lo que empieza el video. A ver, Luis, Alejandro, Paul Neftalí, a ver si estuvieron listos. Es que acá no. ¿Nadie? Pongo otra vez el video, maestra. Ay, son de lento aprendizaje, ya vi, déficit de atención, ¿cómo son? Consecuencias de la pandemia, maestra. ¿Qué consecuencias de la pandemia ni que nada? ¿Vieron lo que les marqué? Control total, ¿no? Actuadores eléctricos. ¿Sí? Activamente se puede hacer cualquier tipo de movimiento. Fíjense otra cosa bien interesante que nos justifica con mucha más razón el estar viendo este tema. ¿Sí? El hecho que sea eléctrico ya nos da una gran ventaja para poder hacer ese control. Desde luego, pues si agarro este ejemplo, pues ya está diseñado para llegar y a lo mejor acomodar y nada más que medio me enseñen la manipulación y listo. Pero ojo, yo ingeniero en sistemas computacionales, a lo mejor con principios de automatización o si quiero irme a la automatización siendo ingenieros en sistemas computacionales, yo hago eso, yo programo eso, yo diseño eso. Yo hago los controladores para que alguien llegue y nomás acomode, se le enseñe a manejar, pero yo ya hice el diseño de todo eso. ¿Sí? Bien, fíjense otra cosa importantísima, que por eso creo que nos debió haber captado la atención. Cualquier tipo de movimientos, gracias a que es modular, ambientes más exigentes, aquí están los cablecitos, aquí están polvos, salpicaduras, con flexibilidad en el diseño, porque todo esto lo puedo ir adaptando dependiendo de lo que necesito. Esta es mi base y voy a ir agregando los motores si lo quiero. Luego, aparte, puedo conectarlo aquí, no necesito programar, nada más pic, 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 tipo un sueño guajiro que yo tuve por ahí, que sería interfaces universales, le llamaba yo en su momento, nadie me hizo jalón. Dice, múltiples opciones de control disponibles por entradas, salidas digitales, analógicas, se supone que pudiera haber programación por puntos. Me gustaría que investigaran un poquito más en relación a eso, programación por puntos, para no estar a lo mejor en algún error. Dice control de entradas, salidas digitales, programación multipuntos, aquí tenemos varios, quiere decir que pueden salir varios y podemos programar en armonía o probablemente interfaces para todo. Yo le llamé interfaz universal, fíjense. Y yo sigo con mi sueño guajiro de que algún alumno me haga jalón para trabajar algo de eso. De tal manera que yo, fíjense, y ese sueño guajiro mío tiene mucho que ver con lenguajes y autómatas y lo que ustedes ven, hacer un lenguaje que pueda ser adaptado a cualquier lazo de control que yo me quiera inventar. Y ya nada más yo hago aquí a través de
de dibujos, pego así tipo, ay, se me fue el nombre, MPLAB, no, el otro, híjole, acabo de llevar un curso de eso, que bueno, yo creo que sí aprendí mucho, el LabVIEW, que agarras, pegas, pero todavía más amigable, en donde, por ejemplo, está el montón de motorcitos estos que nos aparecieron y yo ponga, quiero que se active el motor de acuerdo al accionamiento de tal o cual sensor, y yo pegue y ya nada más me vaya a la línea y, bueno, no les voy a platicar mi sueño hasta que alguien me haga jalón para poder hacerlo, alguien me haga segunda y poder llevar a cabo. Entonces, hay que investigar un poquito más, programación por puntos y multieje o multipuntos, ¿no? Vamos a dejar claridad. Diferentes protocolos, justo tiene que ver con lo que les digo. Control en tiempo real, red de comunicación, modificación de parámetros de movimiento de driver de DC. ¿Qué son los drivers DC? ¿Qué son? Red de comunicación, pues ya aquí estamos viendo que es alguna plataforma que me permite trabajarlo a distancia y no directamente, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por driver DC o DC? De tarea. Corriente directa, ¿no? Corriente directa. Corriente directa, exactamente. Y ahí vienen los motores también. Ahí incluimos los motores de corriente continua o directa. ¿Qué otra cosa? Control en tiempo real, diferentes protocolos de comunicación disponibles, modificación de parámetros en movimiento, servo AC. Sí, fíjense, esta modificación de parámetros en movimiento pareciera lo que a lo mejor nunca, no sé si ya se avanzó en eso, pero pareciera lo que es programación dinámica, que en los lenguajes de programación que nosotros manejamos, pues no se puede, no es posible hacerla, pero bueno, aquí pareciera que es eso, aplicación con altas dinámicas de carga, velocidad y aceleración. ¿Por qué? Porque pues está echando porras esta marca, ¿no? Esta empresa. Pero aquí lo que yo quiero rescatar es lo que se hace y que ustedes me digan sí o no, realmente nosotros podemos hacer esto. ¿Lo podemos hacer? Claro, pues necesitamos tal vez algunos otros conocimientos adicionales, desde luego, ¿no? Probablemente Y muchos. recursos. Y recursos sobre todo. Pero aquí estamos hablando de redes, de compiladores, de arquitectura de computadores, porque aquí hay una arquitectura detrás de, y aquí estamos hablando de actuadores, y vamos a hablar de sensores, aunque no aparecen ahí, y estamos hablando de programación multiplataformas, y estamos hablando de simulación, y estamos hablando de qué más, estadísticas también, bases de datos. Estadística, ¿por qué? Porque ya lo dijeron por ahí, está haciendo registros y ese registro me va a ir generando por aquí a lo mejor alguna grafiquita que vaya en relación de matemáticas también. O sea, aquí estamos prácticamente aventando todo lo que ya llevamos visto hasta a este semestre y en una aplicación de estas que no es nada más redes aislado, que no es nada más un desarrollo de una web, un desarrollo de una aplicación, es conjuntar todo. Desde luego, ¿no? Si yo llego y quiero hacerlo yo solita, pues no sé cuánto tiempo me tardaría, ¿no? Necesitaríamos un equipo bastante grande, complejo y probablemente multidisciplinario. Miren, otra cosa importante que tal vez tampoco lo alcanzaron a ver con todo el tiempo real, modificación, bueno, ahí hace el movimiento, sistemas de producción más inteligentes, industria 4.0. Y yo siempre les insisto, es hacia allá, jóvenes, es hacia allá, o ya estamos en, pero nuestra campo laboral ahorita como ingenieros en sistemas, proyéctenlo hacia allá, chicos. Muchísimo que hacer, muchísimo que desarrollar todavía y muchísimo más que proponer, que diseñar, mucho. Entonces, ojalá a alguien le interese esta parte y de verdad ahí está la monitorización y el control. Aquí lo podemos ver como impresora, aunque esta es una fresadora.
esto lo veían nada más los industriales de forma manual. Nosotros podemos hacerlo de forma automática. Yo les platicaba que tengo tengo un egresado, ¿no? Un chico que fue manipulación de sistema Pick Place. ¿Saben qué es ese? No. Los sistemas. Está sencillo, ¿eh? Como los robotcitos que tienen Ajá. las fábricas de agarrar y... Agarrar y colocar, acomodar, presionar, eso sí se conoce. Y el hacer eso, bueno, jóvenes, ahí, que parece sencillo, ahí nos podemos meter como ingenieros en sistemas. Fíjense, un chico que yo fui su asesora de residencias, ahorita está trabajando él creo que en Intel, y se metió al rollo de algo parecido en esto, pero es, creo que está acá, aquí, circuitos, esto, está generando placas, y se metió y diseñó un modelo y no sé qué, no sé cuánto. No vamos a hacer todo esto es un hecho, ¿sí? Pero podemos aportar en esta área, podemos aportar muchísimo como ingenieros en sistemas, y esa sería la idea. Entonces, diferencia principal, ¿sí? Con los otros, es que este es eléctrico. No hay aire, no hay aceite, es electricidad. Entonces, todavía más lo podemos comparar con los anteriores. Anteriormente, hablar de actuador eléctrico era meramente los motores eléctricos, pero aquí encontramos esos actuadores que no son rotativos nada más, sino que pueden generar cualquier otro tipo de. Sin embargo, sí puedo aclarar, ya estamos hablando de industria justamente 4.0 y bastante avanzada, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando, tenemos los elementos de los actuadores. Todo esto es en relación a los actuadores neumáticos hidráulicos y probablemente en relación a estos eléctricos que acabamos de ver, ¿sí? Hay rotativos, hay lineales. Las válvulas se consideran elemento complementario de el lazo de control. Pero también encontramos electroneumáticos, como les decía. Y bueno, la subclasificación. Aquí está tachado, no necesariamente rápido los hidráulicos. Ustedes tienen ahí sus datos, cada una de las características y subclasificación, cómo están constituidos, cómo se pueden subclasificar, características técnicas, simple efecto, doble efecto, vástago, vástago doble, vástagos paralelos, características, los videos que vimos, los hidráulicos que acabamos de ver, motores y cilíndricos, siempre verlos como más robustos, más potentes que los neumáticos, más lentos que los neumáticos, pero en general se pueden subclasificar exactamente igual. Podemos encontrar esta subclasificación en los motores y nos quedamos en esta parte, chicos, que es un poquito hablar ya de cómo constituir o cómo generar un lazo de control y cómo se constituye un actuador. Cómo generar los movimientos o convertir los movimientos, que lo veríamos mañana eso, y para el jueves comenzar a ver lo que son eléctricos, que yo creo que jueves, lunes y martes estaríamos terminando eléctricos, para miércoles y jueves explicarles prácticas, ¿sale? Me voy a salir de aquí para meterme a la otra y ver si tienen alguna. No me deja. Voy a dejar de grabar. Entonces, no sé si tengan alguna duda.